donde no hay mucho, ¿verdad? Pero en la Biblia hay muchísimos lugares que pudiéramos elegir como preferidos. Uno de esas porciones preferidas para mí es el Salmo 1. Les invito a que puedan buscar el Salmo 1. Es un salmo breve, no dice mucho, pero su riqueza espiritual es muy abundante. Es un salmo muy especial, se considera que es una especie de introducción a todos los salmos. Así que su mensaje engloba de alguna manera parte de todo lo que luego los salmos, cada uno de ellos va a desarrollar. Es un salmo que se divide en dos grandes partes, en las bendiciones del justo y en la tristeza, pues precisamente de aquel que ha vivido en injusticia. Vamos a leerlo, es un salmo pequeñito, nos podemos permitir leerlo completo y luego analizaremos algunos de sus versículos sobre todo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el último versículo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace dos grandes divisiones, ¿verdad? Entre los justos cercanos al Señor y entre aquellos que están alejados, sobre todo por decisión propia del Señor. Vamos a analizar algunos de los apartados, sobre todo algunos términos que nos reflejan cierta riqueza espiritual. Aquí nos encontramos con una palabra que Jesús utilizaba mucho, ¿verdad? Bienaventurado. Tenemos las grandes bienaventuranzas del Señor. De las 26 veces, dice el comentario bíblico adventista, que aparece en los salmos este término, se traduce 24 veces como bienaventurado y en 2 ocasiones se dice dichoso. De hecho, hay algunas versiones bíblicas que a este salmo, en vez de ponerle bienaventurado, le aplican dichoso. Es probable que algunas de las versiones de ustedes así estén traducidas. Pero ¿por qué comienza así? Porque está haciendo una especie de apología de la felicidad, pero la verdadera felicidad. Hoy en el mundo, si vamos a una librería, tenemos muchos libros en busca de la felicidad, el camino a la felicidad, el secreto de la felicidad. Algunos incluso se atreven a decir la verdadera felicidad, dando a entender que hay muchos caminos de felicidad falsa, ¿verdad? Pero la verdadera felicidad comprende, dentro del mecanismo que nos enseña la Biblia, bendiciones espirituales que también tienen bendiciones materiales. No son las bendiciones materiales lo principal, pero suelen estar incluidas también. No es un problema. Ambas se consideran el resultado de andar por los caminos de Dios. En las bienaventuranzas del Sermón del Monte, por ejemplo, se usa la palabra griega Makarios, que quiere decir bienaventurado, y en la Septuaginta, que se usa esta misma palabra para traducirse del término H, que es el que usamos aquí en el Salmo 1. Entonces, el libro de Salmos, podríamos decir que su primera palabra, ¿cuál sería? Bienaventurado. Y curiosamente, la última palabra del libro de Salmos, en el Salmo 150, la última palabra de todas es aleluya. Fíjense qué curioso. Si siguiéramos todo lo que dicen los salmos, comenzaríamos siendo bienaventurados y finalizaríamos diciendo aleluya. Habla de bienaventurado el que anduvo o el que no anduvo. Hay algo en lo que tendríamos que meditar allí.
Se presenta como un orden de intensidad este mensaje que va creciendo por etapas. Y sobre todo hace una referencia a la vida que está dedicada al mal. Por ejemplo, andar en el camino por donde van los que son ajenos a Dios, al conformarse con las costumbres mundanas, esto es andar con los malos. Saben, a veces cuando hacemos la descripción de creyentes e impíos, erróneamente se le ajusta impíos a todo el que no es creyente actualmente o que no está dentro de la iglesia. Y tenemos que tener en cuenta que estos mensajes, sobre todo fuertes, que tiene la Biblia hacia los impíos, se refiere a personas que han decidido darle la espalda de forma deliberada a Dios. Y si hay unas personas que han decidido esto, por eso la Biblia habla categóricamente en contra de que esas sean las personas que elijamos como nuestros compañeros, como nuestros amigos e incluso como nuestras parejas. Personas que están en contra de nuestros principios, personas que están... ¿Por qué es bueno destacar esto? Porque a veces, incluso personas que están en el conocimiento, cerca del conocimiento bíblico, pero tal vez porque no se han bautizado aún o porque todavía no han concretado su decisión, no lo podríamos colocar a todos iguales. Ser impío no es no ser miembro de la iglesia. No podríamos categóricamente decirlo así. La Biblia deja bien claro en este sentido qué es ser impío. Hay aquí también otros elementos para poder conocer quiénes son estas personas que nos advierte de las que nos tenemos que separar. Dice, unirse en forma definitiva con un grupo de pecadores, ¿a qué resultado llevará? Imagínense. ¿Quiénes son los pecadores? Personas, volvemos a repetir, que deliberadamente quieran andar en contra de los principios del Señor. Si esos son mis amigos, si esos son mis compañeros, sus conductas, sus acciones, es muy probable que terminen afectándome, porque no se van a parecer, no van a ir en consonancia con las mías. Hay un rabino que dijo lo siguiente: si dos se sientan juntos y no hablan entre ellos la palabra de la Torá, o de la ley, podríamos decir, forman un conjunto de escarnecedores, de los cuales se dice: un hombre bueno no se sienta en compañía de los escarnecedores. Fíjense a dónde lo llevaban los rabinos judíos, a un nivel de si la conversación no va en cuanto a la ley, entonces directamente este es un escarnecedor. Nosotros en este sentido no podemos evitar relacionarnos con las personas que nos rodean. Incluso puede ser que nosotros conozcamos el evangelio y nuestra pareja no, que nosotros seamos los únicos de nuestra familia que tenemos el evangelio y nuestra familia no. ¿Qué somos nosotros? Somos el portador de luz. ¿Qué son ellos? Ellos son personas a las que nosotros tenemos que proponernos alcanzarlas, y una de las cosas que no podemos perder de vista es que el testimonio que le vamos a transmitir es muy importante. Si de entrada lo vamos a considerar como impíos o apestados, imagínense cómo va a ser que lo vamos a ganar después. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque entiendo que todos tenemos el deseo de ganar a nuestra familia, de ganar a nuestros amigos. Y es oportuno que tomemos en cuenta estos detalles. Aquí describimos en el Salmo la vida del hombre piadoso en palabras negativas. Por ejemplo, evita el trato con los impíos. ¿Cuál es la razón? Rehuir de la contaminación del mal. Uno de los inconvenientes que tiene el mal es que si te expones constantemente a él puede despertar la naturaleza que hay en nosotros hacia la tendencia que tenemos hacia el mal. Hay una tendencia natural en el ser humano hacia el mal. Hay un ejemplo que se suele utilizar en los alcohólicos anónimos. Cuando alguien deja de ser alcohólico porque ha dejado el alcohol, en Alcohólicos Anónimos, cuando le hacen la graduación, no le dicen ya no eres alcohólico. Ellos le dicen: ahora no estás bajo el control del alcohol, pero no te olvides
que siempre serás un alcohólico. O sea, hay una debilidad y una tendencia hacia el alcohol en ti desarrollada. Un fumador que abandona el cigarrillo después de tanto esfuerzo, pero va y se acerca donde los demás están fumando para por lo menos respirar la nube de que los demás esperen. Imagínense. ¿Qué ha conseguido? Pues realmente muy poco. Hay momentos donde el ser humano tiene que tomar decisiones y saber muy bien lo que le hace daño, saber muy bien lo que le afecta. Y la Biblia es categórica en esto. Aquellos que están en contra, que están viviendo de espaldas a los principios en los que tú crees y en lo que tú debes crecer, entonces esto se convierte luego en un problema. Muchas veces hay preocupaciones, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo he conocido el Evangelio? Mi pareja no. Pablo aquí da un ejemplo muy interesante, sobre todo a las mujeres que tenían grandes preocupaciones con esto en la iglesia primitiva, y Pablo les dice, ustedes tienen que ser ejemplo para ganarse a su pareja. Y esto aplica también a los hombres, porque hoy tenemos los dos casos en la iglesia, hombres y mujeres que sus parejas no son de la misma fe. Pero Pablo, en vez de decirle, no, apártate, son unos impíos y tal, no, le dice, tú eres quien tienes que, por el ejemplo y precepto, ganar a tu pareja. ¿Quiénes son los malos en este salmo? Porque habla de los malos. Los malos son aquellos que practican impiedad, en contraposición de Sedet o la justicia. ¿Cómo lo podríamos explicar en castellano? Los malos en este sentido bíblico son aquellos que violan de forma premeditada y persistente las órdenes o principios de Dios. Estas personas serían los considerados malos. Creo que es una explicación bastante concreta que nos deja claro a quién se refiere. Podríamos hacer una clasificación muy clara de a quién se está refiriendo. La silla de escarnecedores. ¿Qué es eso? La persona piadosa no se halla en compañía de los que premeditadamente eligen el mal, y sobre todo aquellos que encuentran placer en ejercer su influencia perniciosa sobre otros. Y entonces no sentarse en la silla de escarnecedores es no ocupar un asiento en un grupo que se dedica precisamente a estas actividades. Porque en el fondo se puede cumplir la frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es una frase muy injusta, algunos consideran, porque algunos dicen que viola la individualidad. Yo puedo ser de una determinada manera, andar con alguien que no sea como yo, eso es verdad. Pero lo que no podemos evitar es, sobre todo en el sentido de grupo, que en un grupo donde constantemente los demás vean que yo frecuente, que a mí se me relacione con las conductas del grupo. Esto no es muy fácil de evitar. De hecho, si en un determinado grupo ocurre un delito, la policía suele buscar al grupo entero. Y aunque después se investigue quién fue el culpable, quién fue el que tuvo que ver, pero el grupo entero, de alguna manera, tiene consecuencias. Y a esto se refiere la silla de escarnecedores. Ocupar un asiento en un grupo en donde el objetivo es estar en contra de los principios divinos, pues no es un lugar para nosotros directamente. Fíjense que habla de la delicia también. ¿Qué significa la delicia en el versículo 2? Es placer, placer o deseo. Y se refiere a un aspecto positivo en este sentido de la vida del hombre piadoso, que encuentra delicia en meditar en la ley de día y de noche. Si meditamos en la ley, ¿en qué estamos meditando? Recuerden que la ley no es los 10 mandamientos. En el sentido bíblico, la ley es toda la Biblia. Los judíos tenían una idea de la ley muy interesante, y es que para ellos todas las escrituras es una especie de explicación ampliada de la ley de Dios. Nosotros los adventistas solemos decir que la ley
es el principio de Dios, pues toda la Biblia representa de alguna manera el principio de Dios. Una persona que se acostumbre a memorizar la Biblia aprenderá, y puede ser que diga los versículos, pero una persona que medita la Biblia, esto es muy diferente, porque meditar es leer, marcar, intentar comprender, analizar por qué esto, por qué aquello. ¿Puede alguien que medite frecuentemente en la ley de Dios o en sus escrituras de alguna manera encontrarse el mal? No, al contrario, lo pone en contraposición con el mal. De hecho, hoy hace mucha falta la meditación. Creo que el mismo YouTube, el tipo de fe que estamos viviendo, solamente escuchar, solamente creer lo que nos digan otros, ver los guiones que nos plantean otros y no meditar por nosotros mismos, eso le está haciendo un gran daño a nuestra fe. Hace falta que meditemos, hace falta que cuando leamos un texto, no solo pidamos ayuda que nos lo expliquen, intente por usted mismo ver qué quiere Dios en este texto para mí, qué Dios me está diciendo, qué quiere decir el Señor para mí, porque esto hace que el criterio se enriquezca. Meditar en este sentido viene muy bien, y en todas las cosas, normalmente aquellos que suelen meditar suelen ser las personas que encuentran las trampas, suelen identificar aquello que puede ser un problema. Hay un ejemplo que podríamos categorizarlo como el primer ejemplo de la Biblia en donde no se meditó. Está muy al principio de la Biblia. ¿Les viene algo a la cabeza? Adán y Eva. Cuando Eva comete el error, se deja convencer por unos argumentos que podríamos decir que eran muy sólidos. Nosotros tenemos apenas una especie de resumen, pero sería interesante ver toda la conversación de Eva y la serpiente. Pero la serpiente, el enemigo tuvo argumentos muy sólidos en los que Eva termina creyendo. Pero es que cuando Eva viene y le plantea los argumentos a Adán, Adán tampoco meditó. Eso de que la mujer engañó al hombre, si vamos a utilizarlo como argumento de que la mujer engañó al hombre, entonces el argumento de que la serpiente engañó a la mujer también tendría que ser válido. Y también el argumento de que la serpiente fue engañada por el enemigo y no tendría ningún sentido. Es hacer una cadena que casi terminaría en que Dios es el Dios del engaño. Pero fíjense, ¿qué es lo que hace falta allí? Hace falta que se medite en lo que Dios había dicho. Dios no se equivoca. Si Dios ha dicho que no debo hacer algo, debo mantenerme, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, en eso que Él ha dicho. Dios sabe lo que es mejor para mí. Y si Él ha dicho algo, aunque nos parezca raro, no tendría por qué al final ser un problema. Y entonces ahí vienen las grandes conjeturas humanas que uno las va poniendo sobre la mesa, va analizando lo que Dios dice, lo que yo pienso. Y si tengo la conciencia de que siempre Dios quiere lo mejor para mí, al final me voy a decantar por lo que Dios dice. Pero eso hace falta que sea meditado, porque cuando no se medita, se toman decisiones en caliente. Hay gente que sabe vender muy bien sus argumentos y llega un momento que si los argumentos que nos están vendiendo se combinan con las necesidades que nosotros tenemos o las aspiraciones, se hace una combinación que no nos ayuda a pensar. Al contrario, reaccionaremos. Y muchos de los engañadores, de los grandes engañadores, utilizan esto. Saben qué decir, saben qué despertar en las personas. Y el enemigo aquí lo hizo. Entonces, ¿por qué se eleva en el justo en este salmo el tema de la meditación? Porque la meditación en la fe es una característica de los justos. Es una característica de aquellos que se acercan a Dios, sobre todo con provecho. Hay otra figura que tiene que ver con el provecho, con acercarse a Dios con provecho.
será como árbol plantado junto a corrientes. Eso es muy bonito, esa frase. Me gustó mucho que cuando estuve investigando sobre el árbol, decía que la referencia no es un árbol ornamental, no es un árbol de lujo. Se refiere a un árbol frutal, un árbol que da frutos precisamente. Y el salmista aquí está utilizando los resultados de ese árbol relacionados con los resultados de la vida piadosa. No solo aquí en Salmos se utiliza esa figura. El profeta Jeremías lo utiliza. En el libro de Job tenemos varias referencias al árbol, entre otros lugares de la Biblia. Un elemento, árbol plantado. ¿Qué sugiere esta Biblia? ¿Qué sugiere la Biblia aquí? Con decir que está plantado, sugiere determinación. Fíjense qué detalle más curioso. Porque el árbol es plantado en un lugar favorable. ¿Quién elige dónde plantar el árbol? El dueño, ¿no? Y lo planta en un lugar donde hay que elegir la tierra, hay que elegir el agua, hay que elegir determinados elementos. Y si se lo cultiva con cuidado, ¿en qué se convertirá ese árbol? En un árbol que da fruto. Las corrientes, se refiere a corrientes canalizadas. O sea, el que está plantando ese árbol está canalizando el agua para que le llegue el agua apropiada a ese árbol. ¿Cómo el ser humano puede constituirse en una especie de árbol como este? Pues mediante la meditación en la palabra de Dios, porque es la guía más fiable que puede hacer la diferencia entre tener malos frutos y tener buenos frutos. ¿Saben? De este árbol se dice que su hoja no cae. Pero hay algunos críticos que dicen pero que eso es muy raro porque las hojas siempre se caen. ¿A qué se refiere? Se refiere a que un árbol bien cuidado no se le anda cayendo todas las hojas, no las anda perdiendo. Que algunas se le caerá porque tiene que caerse, sí, pero no será un árbol débil. Es un árbol fortalecido. Y hay algunas características muy interesantes. Por ejemplo, si lo relacionamos con una vida piadosa, la palabra de Dios refleja que la persona piadosa se prometen 3 bendiciones para ella. Por ejemplo, que vivirá en vida útil y producirá los frutos del Espíritu. ¿Cuáles frutos producirá? Los del Espíritu, no los frutos propios. No lo de tengo 30 años en el Evangelio y ya por mi experiencia puedo dar y mostrar cátedras a los demás. No son a esos frutos que se refiere. Leo más que los demás, entonces yo sé más. No. Se refiere a producir los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y para hacer eso tiene que haber un camino de humildad y reconocimiento. Y sobre todo entrega al Señor. Siempre estará lozana y vigorosa esas hojas, pero lozana y vigorosa por el Señor, no por nuestros medios. ¿Y qué ocurrirá con la persona que haga esto? Que finalmente triunfará en sus empresas. Así como el árbol se arraiga en la tierra firme y absorbe humedad del manantial, también la persona piadosa echa raíces en la fuente de la salvación y de allí obtiene alimento. Y esto le hace estar firme, sólido y seguro. Así, aunque puedan venir dificultades y tentaciones, se mantendrá firme. Las pruebas pueden aumentar, pero esto no quiere decir que lo derribará, porque es un árbol que tiene las raíces preparadas para resistir las pruebas. Hay árboles que están diseñados para resistir. En la República Dominicana tenemos la caoba, una caoba criolla muy interesante porque es un árbol que es difícil que un huracán la tire abajo. Porque es un árbol que en su naturaleza, sus raíces están diseñadas de una manera que después de posicionarse en la tierra de la manera correcta, entonces comienzan las raíces de un árbol
entretejerse con el árbol compañero, con el árbol que le queda al lado, y hacen una especie de resistencia entre todos, y entonces cuando viene el huracán hay una fortaleza, no solo de uno, sino de todos. Pero al fin y al cabo, me gusta mucho el detalle de este árbol porque él primero tiene que enraizarse él, porque si no lo hace y solo se cuelga, podríamos decir, la figura solo se cuelga en los otros y él no está bien enraizado, él será una carga para los demás y un elemento de debilidad. Pero él lo que hace es que se profundiza primero y cuando está estable, entonces él comienza también a enraizarse con los demás y de esta manera hacen la fortaleza. Creo que es una figura que se puede aplicar a nosotros, ¿verdad? Si estamos fundamentados en el Señor, podremos ser también un elemento de apoyo para otros. Si nos estamos cayendo y no sabemos ni siquiera dónde estamos, pues es un problema porque más que poder ayudar, necesitaremos ayuda. Pero qué bonito, ¿verdad? Que los que viven la fe puedan de alguna manera enraizarse también para hacerse aún más fuertes en la fe. Me gusta mucho cuando la frase todo lo que hace prosperará. El hombre bueno prospera en cualquier empresa que se dedique. Y uno dirá, pero entonces no pasan cosas malas ahí. Sí, claro que sí. Pero todas las cosas a los hijos de Dios, ¿a dónde le ayudan? Para bien. Entonces, a esa prosperidad se refiere. No vayamos a creer que es que no va a haber ningún mal por allí. No, al contrario. Por eso la figura del árbol, sus raíces, su fortaleza, su buena alimentación, en realidad lo preparan para los embistes del viento, de la fuerza contraria que pueda venir y que directamente no caiga, que pueda sostenerse. ¿Por qué habla al final del Salmo del tamo que arrebata el viento, que lo levanta para allí, que lo levanta para acá? Fíjense qué curioso, las personas sólidas de principios se consideran en la figura del Salmo como personas de peso. Pero las personas que no tienen ningún tipo de principio bíblico se consideran como personas ligeras que el viento los lleva para un lado y para el otro. Qué interesante esto, ¿verdad? Si tenemos sólidos principios bíblicos es como que estamos plantados, estamos en un lugar, estamos fijados en unos principios. De hecho, hoy a nivel sociológico, psicológico y menos, pero se usa también en la psiquiatría, se dice que nuestra sociedad se llama la sociedad líquida. A mí me llamó mucho la atención ese término y lo pregunté en una ocasión a un experto y cuando me explicó me quedé sorprendido de lo que significa. Significa una sociedad sin principios sólidos. No hay estabilidad de principios. Hay tantas cosas por donde el ser humano hoy puede tomar que el ser líquido quiere decir que no llega, no tiene tiempo, ni siquiera para solidificar lo que recibe. Y que todo lo que estamos viviendo hoy se queda totalmente líquido. ¿Qué contrario es esto a recibir, por ejemplo, la solidez que da los principios de Dios, ¿verdad? Tener una sociedad líquida es una sociedad donde todos tus fundamentos se van replanteando y se van haciendo cada vez diferentes. Y acostumbrarse a eso, pues llegará un momento que no sabremos la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre sólido o ligero, y quién sabe cuántas más descripciones se complicarían en un elemento así. El Salmo culmina en el versículo 6 diciendo: Dios se ocupa de los justos y por lo tanto estos prosperan. En el último versículo, fíjense que es como un cierre de idea. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. ¿Qué ocurrirá con esa senda?
perecerá. ¿Por qué al final de la idea cerrar con una frase así? Saben, muchas veces, y David de hecho lo va a repetir en ocasiones, parece que el injusto es el que prospera. Muchas veces parece que el malo es el que le va bien, que el que no tiene principios divinos es el que se le abren las puertas. Pero es probable que eso no lo parezca a nosotros en algún momento, pero la Biblia es categórica, pero al final Dios conoce la senda de los justos y la de los malos perecerá, aunque te pueda parecer que en el trayecto es el que está disfrutando de bienes. Ahora bien, ¿por qué decir esto al final? Precisamente para cerrar con una idea de motivación hacia la fidelidad y hacia la justicia. Este último versículo, aquí se da la razón definitiva del fin diferente de los dos caminos. Dios conoce muy bien al justo, pero Él discrimina y aprueba o condena en armonía con las normas eternas. ¿Y cuáles son esas normas? Pues toda la Biblia, en aquellas que el justo está meditando constantemente. Puede decirse, por ejemplo, que una lección y solo una historia se repiten con claridad de que de algún modo el mundo está edificado sobre fundamentos morales que a la larga les va bien a los buenos y a la larga le va mal a los impíos. Esto lo dijo un experto en algún momento, pero saben, lo dijo con ironía. Dijo que yo veo que a los malos es que le va bien. Que es que el que quiere hacer el bien es el que está como en contra. Sí, pero es que precisamente esa es la mejor definición del mundo que vivimos, un mundo de pecado, un mundo inclinado al mal. Y nosotros no solo estamos llamados a ir contracorriente, sino que estamos llamados a enseñarle a la gente que ir en el sentido del río de la vida que está llevando hoy es precisamente ir a un lugar donde caeremos por una gran cascada y no quedaremos con vida. Y aunque haya que hacer esfuerzos para entregar nuestra vida al Señor y nadar contracorriente, hace falta hacer ese esfuerzo ahora, pero vivir la vida por la eternidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Permita a Él que este mensaje haya sido de bendición y sobre todo a aquellas personas que en lo adelante lo van a escuchar, pueda servirles también para acercarse al Señor en sus vidas. Muchas bendiciones para todos.